Hola, muy buenos días, tardes o cuando sea que estén viendo el video. Yo les voy a hablar sobre un primer tema de la antesala de la revolución: los costos sociales y políticos del desarrollo económico porfirista, que viene con el aprendizaje 6. Explica las contradicciones sociales y políticas del régimen porfirista como causas del inicio de la Revolución Mexicana. En el siglo XX, la economía de México aumentó por primera vez desde la consumación de la independencia de México. Después de cubrirse todos los gastos e inversiones del gobierno, aún quedaba un sobrante. La economía mexicana creció en los 30 años del régimen porfirista. Con ello también atrajo muchas exportaciones que aumentaron mucho, y después de eso, la inversión extranjera. Con ello, el gobierno de Porfirio Díaz incorporó la economía mexicana al mercado mundial, es decir, a un mundo donde todas las potencias capitalizadas más industrializadas del mundo realizó que México se convirtiera en un exportador de materias primas. Para que se modernizara el país, también se usaron varios medios de comunicación. El reino de Porfirio se modernizó tanto que en algunas ciudades tenían ya postes de luz y también circulaban algunos carros, que eran muy pocos en esas fechas. Obviamente no cualquiera podía comprar un carro. En el siglo XX fuimos considerados un país económicamente sano, incorporado al mercado mundial, donde apenas estábamos modernizando nuestra ciudad y también haciendo unas inversiones extranjeras. Ya empezábamos con eso de las inversiones extranjeras. Sin embargo, la prosperidad económica y la aparente estabilidad política del país fueron favoreciendo a solamente un pequeño grupo privilegiado, quienes solamente ellos gozaban de los beneficios y orden del progreso. El resto de la población pues estaban muy lejos de beneficiarse, no tenían pues casi privilegios, solamente unos cuantos, y eso solamente los más básicos. Había muchas creaciones de grandes haciendas que obtenían echando a los campesinos de sus tierras, según con formas legales. Yo digo que no. Y mientras la inversión extranjera y nacional estaba dirigida más o menos en la industria minera, petrolera y manufacturera. Y también de eso, a los obreros mexicanos se les impidió la participación política, expresarse libremente sus ideas y críticas del régimen. La mayoría de la población todavía seguía continuando viviendo en el campo. ¿Eso qué quiere decir? Que México todavía era un poco más rural en esa época prehispánica, ya como lo había sido antes, en esa época prehispánica, en la ciudad de Nueva España colonial y durante todo el siglo XIX. Algunos campesinos eran despojados de sus tierras por cierta ley que impusieron, según una ley llamada Ley de Baldíos y Tierras Ociosas, que favorecían la apropiación de terrenos baldíos por parte de las autoridades. ¿Eso qué quiere decir? Que según se presentaba una forma legalmente, donde según legalmente podían tomar esas tierras gracias a pues que necesitaban ese espacio para modernizarse y hacer haciendas. En algunos casos hacer haciendas más que nada para modernizarse. Muchos, después de que fueron despojados de sus tierras, algunos indígenas y campesinos pedían trabajo, y eso causó que la mayoría de los conareños pobres y peones acasillados se vieron obligados a trabajar para los grandes latifundistas, frecuentemente en condiciones de verdadera esclavitud. En fin, hubo muchos trabajos, muchas esclavitudes, pero eso sí, la economía subió gracias a eso. Eso pues
yo creo que no importaba tanto, aunque estuviéramos tan, como dicen muchos, jodidos. Yo creo que hubiera estado mejor estar jodidos que a que se pusiera mucho la esclavitud en ese tiempo. Bueno, eso quién lo dirá. Hubo una huelga, un caso de una huelga en Sonora en 1906 y de Río Blanco, Veracruz, en 1907. Entonces, la clase media estaba formado por profesionistas, intelectuales y empleados públicos de las ciudades, así como por rancheros, dueños de propiedades agrícolas, todo eso que pues en ese actual había muchos. En un periódico independientes como Regeneración 1901, cuyo lema era contra la mala administración de la justicia y el hijo de Aguizote en 1902, y a través de los cuales hicieron severas críticas del régimen de Porfirio Díaz, o también como los conocen, los conocidos hermanos Flores Magón, y también como liberales como Camilo Arriaga fundaron en 1901 el Partido Liberal Mexicano. A través de su periódico difundían unas ideas propuestas encaminadas a promover mejoras en las condiciones de vida y trabajo de los obreros. A pesar de la esclavitud y todo eso, Porfirio Díaz quería dar una imagen de que México era una nación moderna y todo eso, prácticamente estable y también con una gran paz, según conforme. De ahí la declaración de 1908 al periodista estadounidense James Crillman, en el sentido de que México se encontraba maduro para la democracia, lo cual fue interpretada por muchos intelectuales. Y en las elecciones presidenciales de 1910, ya que se vecinaban, a raíz de dicha interpretación comenzó la formación de nuevos partidos políticos, como el Partido Nacional Antireeleccionalista de Francisco I. Madero, y una efervescente actividad política por todo el país. Mientras tanto, la élite porfiriana se preparaba para festejar, como si nada, el primer centenario de la independencia de México, que se celebraría en septiembre de 1910. Y con todo esto, llegó a hacerse la revolución y varias cosas más. Primero empezaron con huelgas y después empezaron con la revolución. Pero bueno, yo nada más vine a explicarles un solo tema. Eso depende del que me tocó el tercero o segundo tema. Con esto me despido y hasta luego. Adiós.